Salud y bendiciones una vez más su programa Un Despertar a la Conciencia del Hombre con Dios. Un domingo más en este hermoso programa trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Para mí es un honor. Quiero compartir en el libro de Josué bajo la poderosa palabra de Dios unos versículos que a veces como sacerdote de un hogar o como esposa o como hijo se nos olvida las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para eso vamos a entrar en materia en el libro de Josué, capítulo 24, del versículo 14 al 15. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río Jordán, del río, y en Egipto, y serví a Jehová. El 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante que entendamos eso como seguidor de Cristo, como sirviente de Cristo, como embajador de Cristo en la tierra, como hijo de Dios en la tierra, como sal de las naciones o como luz a las naciones. Vamos a orar para seguir penetrándonos más en la poderosa palabra del Señor. Padre, en el nombre de sus gracias por este momento glorioso, hermoso que nos da de compartir una vez más tu palabra a través de este programa, un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Oramos para que la palabra produzca fruto en la vida de aquella persona que nos escucha en directo, en Facebook y en YouTube, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue, Señor, ensanchando este programa, Señor. Sigue abriendo puertas a través de este programa, Señor, que este programa entre a los hogares, Señor, que necesita de tu palabra, de tu paz, de tu presencia, de tu reino, en el nombre poderoso, Dios, de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién era José, hijo de Nun? ¿Quién era Nun? No era un israelita, un judío que nacieron en una tierra que lo tenía cautivo en Egipto. Israel pasó 430 años esclavizado en Egipto bajo el poder de los faraones. Israel estaba cautivo 430 años, no gozaba de ninguna libertad, no gozaba de ningún beneficio, no gozaba de ninguna salud mental, estaba bajo la opresión de los faraones, de la nación de Egipto, estaba bajo la cultura, bajo el régimen de la nación de Egipto. Y así nosotros una vez en nuestra vida estábamos bajo el poder de la tiniebla, bajo los designios de la carne, bajo la voluntad del mundo y no gozábamos de una libertad plena, de una paz eterna, de un gozo satisfactorio. Todo lo que el mundo nos daba tenía un límite, así como la nación de Israel tenía un límite. En esos 430 años gozaba de una falsa
libertad, gozaba de un falso beneficio, gozaba de una falsa ciudadanía que no representaba lo que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo nos dio paz eterna, gozo eterno, libertad eterna, sanidad eterna. Cada vez que estamos enfermos, miramos a la cruz, clamamos por esa promesa en la cruz, y Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, nos otorga la sanidad, nos otorga la libertad, nos otorga el gozo, nos otorga la paz, nos otorga la bendición, nos otorga los beneficios que representa estar bajo el gobierno del reino de los cielos, bajo ese gobierno que nos vino a dar nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, cuando Israel estaba cautivo 430 años, en ese lazo de tiempo nace el padre de Josué, nace Moisés, después nace Josué. Josué experimentó en la misma esencia de ser un esclavo. Cuando Josué ve cómo la nación es oprimida, cómo la nación de Israel era oprimida por los faraones, cómo la ración de los alimentos era para cada familia, y cuando él ve que Dios toma a un caudillo llamado Moisés para libertar a su nación, él se impregna en la palabra de Dios a través del profeta Moisés. Moisés, Dios lo usó para libertar a la nación de Israel. Y Josué siente la presencia de Dios en la vida de Moisés y quiere seguir los pasos de Moisés. Quiere seguir al Dios que Moisés sirve, al Dios que llamó a Moisés para libertar a la nación de Israel de la cautividad de los egipcios. Josué se vio en el espejo de Moisés, en el reflejo de Moisés. Era un hombre de admirar, un hombre a seguir, un hombre que se debió imitar. Cuando Dios usa a Moisés para manifestar las 10 plagas de el juicio de Dios sobre la nación de Israel, Josué, impresionado del poder de Dios, y el wow, ¿cómo no debo seguir al Dios del caudillo de Israel, al Dios del profeta de Israel? Yo tengo que seguir los pasos de este varón de Dios para no volver a vivir en la cautividad que nos tenían los egipcios. Ahora bien, cuando Dios usa a Moisés a sacar al pueblo de la nación de Egipto, Josué fue testigo de las 10 plagas. Josué fue testigo de cómo los egipcios le daban oro, plata, bendición. No salieron de la nación de Egipto pobre, salieron prósperos.
cuando Moisés abrió el mar rojo. Josué fue testigo cuando la columna de fuego estaba protegiendo a la nación de Israel, de los egipcios, del frío de la noche en el desierto. Josué fue testigo cuando la nube de Dios protegía a la nación de Israel del ferviente sol del desierto. Josué fue testigo de los privilegios que es servir a Dios, servir al Dios de Israel, servir al Dios que los sacó de una vida de opresión, de una vida de miseria, de una vida de cautiverio, de una vida con límite. Pero ahora en Cristo Jesús no tenemos límite, porque las bendiciones de Dios para lo que creemos en Él es eterna, no es limitada. Cuando Moisés subió al monte y vio que el monte ardía, Josué fue testigo. Cuando Dios abrió la tierra para tragar a los pecadores rebeldes, Coré y su comitiva, por darle la espalda a Dios, Josué fue testigo. Moisés le enseñó a Josué, a tener intimidad, a tener temor, a tener respeto, a tener amor, a tener pasión, a tener dominio por el reino de los cielos. Dios está buscando en estos días a un Josué que esté dispuesto a recibir eternamente en su vida la presencia de Dios, el respaldo de Dios, retener la palabra de Dios y ponerlo por obra en nuestra vida. Josué fue testigo cómo Dios respaldó a plenitud a Moisés. Josué fue testigo que es lo que Israel comía en Egipto y que Dios le dio a comer en el desierto. Le hizo comer pan del cielo, le hizo brotar agua de una peña, le hizo comer carne. Su zapato nunca se desgastó, su ropa nunca se desgastaron, nunca tuvieron ninguna necesidad. Mientras Dios a través del profeta Moisés lo conducía a la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios quiere llevarnos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra obediencia, a través de su presencia a la tierra que fluye leche y miel. Una tierra que no tengas, que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos alegría. Y esa tierra se llama la palabra
de Dios. Moisés era guiado a la obediencia, a obedecer lo que Dios le decía. Moisés estaba soyugado bajo la poderosa palabra de Dios. Moisés sabía que cada palabra que Dios declaraba y él la obedecía, traía a su vida, a la nación, beneficio. Traía a su vida, a la nación, prosperidad. Traía a su vida y a la nación conquista. La Biblia dice que el pueblo de Israel conquistó mucha tierra y Josué fue testigo. La Biblia dice que en una ocasión no tenían agua y había un lugar que se llamaba, que tenía agua amarga, Mara. Y Dios le dijo a Moisés: corta el árbol, echarlo al mar, a el lugar que tenía la agua amarga, y se convirtió en dulce. Pero ¿por qué se convirtió en dulce? Porque Moisés obedeció la palabra de Dios. Cuando nuestra vida venga cosa amarga, impregnémonos en la palabra de Dios para que el panorama que tengamos en algún momento de nuestra vida se transforme a aguas dulces. Cuando obedecemos la palabra de Dios, la cosa amarga, turbia, Dios la convierte en dulce, en agua dulce, en lugar dulce. Y Josué fue testigo. Dios pone en el corazón de Moisés a conquistar una nación y envía 2 espías. Josué sabía que la palabra de Dios a través del profeta Moisés tenía que llevar obediencia. Di conmigo, obediencia. Si queremos ver en nuestra vida el respaldo de Dios a través de la palabra de Dios, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Moisés escoge 2 espías y Josué estaba entre los 12 espías. Fue a la tierra a reconocer la tierra en obediencia de la palabra del Señor. Dios le dio a Moisés: reconoce la tierra que yo le daré. Y Josué obedeció a la palabra de Dios a través del profeta Moisés. Reconoció, y las cosas que para la vista del hombre le era imposible, ve soldado gigante, fuerte, preparado, pero como Josué obedeció a la palabra de Dios a través del profeta Moisés, ve, reconoce la tierra que yo le daré. Josué no vio el tamaño, no vio el físico, no vio lo impenetrable de esa nación, sino vio a la nación que Dios le daría o que Dios le dio. Eso es cuando uno obedece la palabra del Señor. Tus ojos ven lo que Dios te va a dar. Tu ojo no ve los problemas de lo que Dios te envió. Porque para los otros 10, Dios le dio, ve, y ellos vieron los problemas. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tus ojos
no se enfatiza o no se enfocan en los problemas, sino se enfoca en lo que Dios te ordenó. Y Josué fue, y cuando volvió, los 10 trajeron noticia negativa, pero la noticia de Josué fue diferente a los 10. Nosotros lo conquistaremos porque así lo ha dicho el Señor. Aleluya. Y por eso que en el libro de Josué, en los 2 versículos que acabamos de leer anteriormente, Josué le dice al pueblo: ahora pues, temen a Jehová, temid a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y serví a Jehová. Este versículo 14 es muy interesante. Podemos tener ídolo cuando caminamos en el campamento de Dios o cuando servimos a Dios, sí. Todo aquel que le resta plena obediencia a Dios se denomina como idolatría. Ídolo. Y Josué le exige servir con integridad y verdad. La Biblia nos enseña: amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y Josué tenía esto decreto, esta palabra presente en su vida. La pregunta es: usted, varón que me escucha, mujer, nosotros, ¿en qué posición tenemos a Dios en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos a Dios como prioridad en nosotros, vamos a ver siempre el respaldo de Dios en nosotros. La Biblia dice que cuando Moisés Dios se lo iba a llevar, la integridad de Josué. Josué tomó la palabra y la impregnó en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Y Dios le dice a Moisés: pon tu mano sobre tu sucesor, Josué. Porque Dios vio el corazón de Josué, la integridad, la determinación, la pureza de servir plenamente al Dios que escogió al profeta Moisés. Así como Moisés sacó al pueblo y lo llevó a un lugar, a un nivel, a una escala, ahora era el turno de Josué. Wow, poderoso esto es. Cuando tú y yo o nosotros obedecemos a Dios, todos los milagros que hemos leído a través de la palabra de los grandes hombres de Dios se hacen visibles, palpables y parte de nosotros en este tiempo del siglo XXI. Porque el Dios que nosotros le servimos y creemos
Es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Es el mismo Dios. Y Josué da una orden: quiten de nosotros toda idolatría que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto. Quitemos de nuestra vida toda conducta, comportamiento que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Si queremos ver en nuestra vida el respaldo de Dios a través de su palabra, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través del glorioso Espíritu Santo, tenemos que quitar toda idolatría, todo aquel que ocupa el lugar del soberano Dios en nuestro hogar, en nuestra vida. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios al 100%. Josué le exige, y dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le entregó la tierra de los amorreos y aún tenía ídolo de esa nación, costumbre de esa nación, el habla de esa nación, el hablar de esa nación. Por eso que en Cristo la Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. La cosa vieja pasado, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es poderoso. Josué dice: la costumbre del amorreo no entrará en mi casa. La costumbre de la tierra que Dios nos dio para conquistar, nos dio para poseer, no entrará en mi vida, no entrará en mi matrimonio, no entrará en mis hijos, sino la palabra de Dios va a gobernar mi vida, va a gobernar mi matrimonio, va a gobernar mi familia, va a gobernar mi hijo, a pesar que yo esté en tierra ajena, pero la palabra de Dios seguirá rigiendo, gobernando mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, mis familiares, a los míos. Aleluya. Y esto es muy letal en nosotros, que tengamos claro que no importa en qué lugar tú te encuentras, tú te riges, debemos de regirnos por la palabra de Dios, debemos de regirnos siempre por la palabra de Dios. Si en tu trabajo, donde tú te encuentras, tienen otra cultura, otra costumbre, en ti debe de regir la palabra de Dios, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, amado oyente que me escucha a través de este programa. No importa en qué lugar tú te encuentras, nuestra vida debe de ser siempre gobernada, regida, dirigida por la poderosa palabra del Señor. El reino de Dios se debe de reflejar en nosotros, en el lugar donde estemos. La gente tiene que decir: ustedes
sirven al Dios de los cielos, al Dios santo, como hablaron de Daniel, de Azarías, de Misael, de Ananías. Ustedes son siervos del Dios santo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros en este siglo XXI establezcamos en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestra vida, que nosotros le servimos al Dios santo, al Dios que venció en la cruz del Calvario, al Dios que venció la muerte, al Dios que venció la enfermedad, al Dios que venció la pobreza, al Dios que nos hizo libres, al Dios que nos selló con el sello del Espíritu Santo, al Dios que nos hizo su hijo, al Dios que nos hizo nación santa, al Dios que dijo somos sal de la tierra, al Dios que nos dijo somos la luz del mundo, al Dios que fue a preparar lugar para nosotros, al Dios que vendrá por nosotros, al Dios que nos llevará a dónde, a la nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que tiene calle de oro y mar de cristal. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Josué estaba determinado. Mi casa y yo serviremos a Jehová aunque estemos en tierra pecaminosa. Pero la santidad de la palabra de Dios santificará esta tierra, quitará los ídolos de la nación de Israel en esta tierra, y esta tierra es parte del reino de los cielos. Haz que tu casa sea parte del reino de los cielos. Haz que tu trabajo sea parte del reino de los cielos. Donde tú te encuentras sea parte del reino de los cielos. Que la presencia de Dios esté contigo, así como tuvo con Moisés y tuvo con Josué. Que esté contigo donde quiera que tú vayas. Y esto es muy importante para ir cerrando. Y Josué le digo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres que la palabra de Dios cobre vida en tu vida, se active en tu vida, a que la palabra de Dios sea la prioridad en tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida y has reconocido que no has tenido a Dios en tu hogar como centro, en tu vida como centro, di conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por no obedecer a tu palabra. Hoy, Señor, me arrepiento en tu nombre, Jesús, y le pido perdón al Espíritu Santo por mi comportamiento, que muchas veces lo he entristecido, pero hoy le pido que me perdone y que me sumerja en la sangre de Cristo, que lave mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi ser con esa sangre, que lave mi hogar con la sangre de Cristo, que lave mi matrimonio con la sangre de Cristo, que lave mi familia con la sangre de Cristo, que lave a mis familiares, a mis padres con la sangre de Cristo, que lave la tierra que yo piso con la sangre de Cristo, porque mi casa y yo desde hoy serviremos a plenitud a Jehová. Que el Señor te bendiga. Si has hecho esta oración, eres bendecido por Dios. Si no, te motivo que la repita en el nombre de Jesús. Lo invitamos el próximo domingo a su programa Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Y recuerda, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Salud. Bendiciones.